Buenas tardes, soy el doctor Ramiro Cano del Servicio de Dermatología del Hospital Alemán y del sector de Dermatología Pediátrica del Hospital Ramos Mejía. Vamos a hablar un poco acerca de las ectoparasitosis. Bueno, con respecto a la definición, las ectoparasitosis son un grupo de dermatosis que consisten en la infestación de la piel y anexos por diferentes especies de artrópodos. Desde el punto de vista epidemiológico, tiene una mayor incidencia en países en vías de desarrollo, es una causa importante de morbilidad y constituye un motivo de consulta muy frecuente. Por lo tanto, es muy importante saber diagnosticarlas y tratarlas adecuadamente. En un primer momento vamos a hablar sobre pediculosis y escabiosis o sarna, que son las dos parasitosis más frecuentes en nuestro medio, y al final de la charla vamos a hablar un poquito sobre miasis, tungiasis y larva migrans cutáneas. Empezamos entonces con pediculosis. Las pediculosis son ectoparasitosis producidas por artrópodos del orden Periptera. Cuando hablamos del orden Periptera nos estamos refiriendo particularmente a los piojos. Los piojos son hematófagos habituales de aves y mamíferos, son hemimetábolos y desarrollan un ciclo de vida con tres estadios bien diferenciados, que son el estadio de liendre, ninfa y adulto. Tiene una alta especificidad de huésped, es decir, que a cada especie de piojo le corresponde su especie de ave y mamífero, desarrollan un ciclo de vida completo en un mismo individuo y no vuelan ni saltan. Y esto es muy importante desde el punto de vista epidemiológico para explicar al paciente cómo evitar la transmisión de persona a persona. Existen básicamente tres pediculosis de importancia médica en el ser humano, que son la pediculosis del cuero cabelludo, la pediculosis de los vestidos y la pediculosis del pubis, también conocida como ftiriasis. La pediculosis del cuero cabelludo y la pediculosis de los vestidos son producidas por la misma especie de piojo, que es el Pediculus humanus, pero dos subespecies distintas. Mientras que la pediculosis del pubis es producida por Ptirus pubis, que es un género y especie completamente distinta de piojo. Comenzamos con Pediculus humanus, que como habíamos dicho es la especie de piojo responsable de la pediculosis del cuero cabelludo y de los vestidos. Hay dos subespecies distintas, Pediculus humanus capitis, que produce pediculosis del cuero cabelludo, y Pediculus humanus humanus o Pediculus humanus corporis, que produce la pediculosis de los vestidos. Ambas subespecies son morfológicamente casi indistinguibles, no se cruzan en condiciones naturales, aunque sí en condiciones de laboratorio, y se sospecha que la subespecie Corporis se diferenció de la subespecie Capitis hace aproximadamente 100.000 años, cuando se adaptó para depositar huevos en la ropa de los seres humanos. En particular, con respecto a Pediculus humanus capitis, como habíamos dicho, es el responsable de la pediculosis del cuero cabelludo. Es un hematófago, mide 4 milímetros, tiene 6 patas que terminan en garras, vive aproximadamente 40 días y puede sobrevivir hasta 24 horas fuera del hospedero. La hembra adulta deposita aproximadamente 8 huevos por día, 300 por mes. Se alimenta introduciendo sus maxilares a través del epidermis y exude una saliva con un efecto anticoagulante, que es la causa del prurito. La transmisión, ya que no vuela ni salta, se produce por contacto directo cabeza con cabeza o con objetos contaminados que constituyen los fomites. Con respecto al ciclo de vida, es un hemimetábolo que desarrolla una metamorfosis incompleta con tres fases diferentes: huevo, ninfa y adulto. La duración total del ciclo es de 33 a 35 días. La liendre se incuba durante un periodo de 7 a 10 días, luego atraviesa tres estadios ninfales, todo este proceso dura de 8 a 12 días, y la hembra pone huevos luego de 2 días de aparearse, aproximadamente entre 4 a 8 por día, por 16 días. Todo el ciclo dura 33 a 35 días, como habíamos dicho al principio. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico clínico de pediculosis? Básicamente por prurito en cuero cabelludo, fundamentalmente en las zonas occipitales y retoauriculares. Vamos a ver directamente las liendres adheridas al tercio inferior del tallo piloso. En algunas ocasiones podemos observar directamente a los piojos adultos. Esto va a depender fundamentalmente del nivel de infestación que presente el paciente. Y vamos a visualizar también adeenopatías retoauriculares y occipitales, fundamentalmente cuando exista sobreinfección bacteriana. La dermatoscopia también es bastante útil para facilitar el diagnóstico de la pediculosis del cuero cabelludo. Podemos visualizar el piojo adulto, a las liendres viables, a las liendres eclosionadas y las pseudoliendres, que son escamas de queratina que se encuentran en el tallo piloso no adheridas, y que se producen como consecuencia de descamación del cuero cabelludo, ya sea por el rascado o por los productos pediculicidas utilizados. Fíjense, esta paciente se puede visualizar directamente con el dermatoscopio al parásito adulto.
En este paciente podemos visualizar las liendres viables que se caracterizan por tener una forma que es piriforme, adheridas a el tallo piloso y una coloración amarillento amarronada. Y en esta paciente podemos visualizar tanto las liendres viables como las liendres oclusionadas. Las liendres oclusionadas se caracterizan porque tienen un color más blanquecino translúcido, con un extremo que es ausado y el extremo distal que termina con una forma roma, que es por donde emerge el parásito, emerge la ninfa. ¿Cuáles son las complicaciones de la pediculosis? Las pediculides, que se observan en el 20% de los casos, se manifiestan como pápulas en cuero cabelludo, cuello y dorso, la exematización que se produce por rascado por el uso de los pediculicidas, las heridas por rascado, la sobreinfección bacteriana y las alteraciones del tallo piloso. Muchas veces se puede ver, digamos, los pelos terminales como con un aspecto más fino, quebradizo y seco como consecuencia de tanto los productos pediculicidas como del uso reiterado de los peines finos. Fíjense en este caso la impetiginización de la zona auricular y periauricular como consecuencia del rascado y la sobreinfección por Staphylococcus aureus. Los objetivos del tratamiento son fundamentalmente tres. En primer lugar, obviamente, matar al piojo. Para eso podemos utilizar tratamientos locales y tratamientos sistémicos. El segundo objetivo va a ser remover las liendres. Y finalmente, el tercer objetivo va a ser desparasitar los objetos contaminados para evitar el recontagio, para evitar la infestación de los convivientes. Con respecto a los pediculicidas, tenemos dos grandes grupos, los pediculicidas químicos y los físicos. Dentro de los pediculicidas químicos distinguimos a los clásicos, que son el lindano 1%, el malatón y la permetrina, y los nuevos pediculicidas químicos, que son la ivermectina y el espinosado. Y dentro de los pediculicidas físicos tenemos a los derivados de la silicona, que son los más conocidos, al alcohol bencílico al 5%, a la vaselina sólida y al 1,2-octonadiol. Comenzamos con los agentes químicos clásicos. Tenemos al malatión al 0,5%, que se formula como loción. Es un órgano fosforado que inhibe a la acetilcolinesterasa. Se aplica durante un periodo de 8 a 12 horas con el pelo seco y se repite a los 7-10 días. Tiene un efecto vicida que es muy bueno, el 90%, con un efecto residual importante que dura aproximadamente 6 semanas. Produce prurito y alopecia y la gran desventaja es que tiene mal olor, es inflamable y potencialmente tóxico, por lo tanto casi no se utilizan más en nuestro medio y el uso está licenciado a partir de los 2 años de vida. Por otro lado tenemos a la permetrina 1%, que se formula como crema enjuague, shampoo o loción, actúa sobre los canales de sodio, se aplica durante un periodo de 10 minutos con el pelo seco y se repite también a los 10 o perdón, entre los 7 a los 10 días. Tiene un efecto vicida del 70% con un efecto residual sobre las ninfas, produce prurito e irritación, tiene una baja toxicidad a nivel sistémico, a nivel local. Esto, digamos, es una ventaja bastante importante de la permetrina, pero la gran desventaja es la alta resistencia. En nuestros medios del 50 al 80% y prácticamente no se utiliza en forma aislada. El uso también está licenciado en edades más bajas que para el malatión a partir de los 2 meses de vida. Hay formulaciones comerciales de la permetrina sola, pero que prácticamente no se utiliza, y existe también la permetrina formulada con el benzoato bencilo para potenciar su efecto pediculicida y benzocaína para aliviar el prurito, y también está la decarmetrina, que es otro piretroide, que se formula con el piperonil butóxido también para potenciar el efecto pediculicida. Dentro de los nuevos pediculicidas tenemos también la ivermectina al 0,5%, que se formula como loción o crema fluida. Se une a los canales de cloro mediados por GABA y glutamato en las fibras nerviosas y musculares del parásito. Se aplica durante un periodo de 10 minutos con el cabello seco. Tiene un bajo poder herbicida, por lo tanto requiere aplicación a la semana. Los efectos adversos locales son el prurito y la irritación, con una muy baja toxicidad sistémica. Esto es una gran ventaja de la ivermectina, porque tiene un muy buen perfil de seguridad. Tiene una muy baja resistencia y es eficaz contra piojos resistentes al malatión y la permetrina. Esto constituye una gran ventaja también adicional de la ivermectina y el uso está licenciado a partir de los 6 meses de edad. Hay dos formulaciones comerciales en nuestro país, que son el Licent y el Nopusil loción Iber. Dentro de los nuevos pediculicidas también tenemos a la espinosada del 0,9%, que se formula como loción o como emulsión. El mecanismo de acción consiste en bloquear receptores de acetilcolina e inhibe los canales de GABA. Tiene un efecto dual. Se aplica durante 10 minutos con el pelo seco y se repite a la semana. Tiene un poder pediculicida y ovicida bastante importantes. No se han descrito resistencias y se puede utilizar a partir de los 4 años de edad. Pero lamentablemente
no existen formulaciones disponibles en nuestro país. Dentro de los agentes físicos, los más conocidos son los derivados de la silicona. Acá hay muchos ejemplos, la dimeticona al 4%, la ciclometicona o el ciclopentoxiloxano. Recubren al piojo y producen la muerte por asfixia. Se aplica con el pelo seco por 15 a 30 minutos. Hay que lavarlo con shampoo, el que se utiliza habitualmente. Puede requerir dos lavados porque es muy viscoso y se repite la aplicación a la semana. Además de matar al piojo, también mata las liendres. Esto es una ventaja que tiene este producto. No se refieren a efectos adversos o resistencia. No habría límite de edad. Y por lo tanto, también, digamos, por todos estos motivos, se puede repetir la aplicación tantas veces como sea necesario porque es muy seguro. Las formulaciones comerciales son, digamos, únicamente con dimeticona o con dimeticona con ciclometicona o ciclopentoxiloxano solo o dimeticona con ciclopentoxiloxano. Dentro de los agentes físicos también tenemos al cobencílico al 5% que produce la muerte por asfixia del parásito, se aplica con el pelo seco por 10 minutos, se replica a la semana, no tiene efecto vicida, tiene una baja toxicidad y no se puede utilizar en menores de 6 meses. La vaselina sólica, que es un compuesto que obviamente es muy viejo, facilita el arrastre de los piojos al inmovilizarlos, tiene una baja toxicidad, pero digamos, la gran ventaja es que engrasa mucho el pelo, prácticamente no se utiliza, se puede utilizar fundamentalmente para facilitar la remoción de las liendres. Y como agentes físicos tenemos también al 1,2-octanodiol, que es un detergente que disuelve los componentes lipídicos de la cutícula del piojo y produce la muerte por deshidratación, pero que no está disponible en nuestro país. Y tenemos también al midistrato de isopropilo, que produce oclusión y disolución de la cutícula y que tampoco están disponibles en nuestro país. El tratamiento sistémico va a estar indicado cuando exista contraindicación para el tratamiento tópico, sobre todo cuando hay mucha exematización del cuero cabelludo o para los casos de brotes en comunidades cerradas. Se puede utilizar la trimetoprina sulfametoxazol, que produce la destrucción de las bacterias intestinales del parásito con muerte por déficit de vitamina B. Se utiliza en adultos en dosis de 80 miligramos de trimetoprina y 400 miligramos de sulfametoxazol cada 12 horas por 3 días. Se repite a la semana. Y después tenemos también la ivermectina, una dosis de 200 micromos por kilo, requiere una segunda ingesta a los 7 días y el uso está licenciado únicamente para pacientes mayores de 15 kilos. Entonces, en el caso, digamos, de brotes en comunidades cerradas o contraindicación de tratamiento tópico, podemos utilizar tanto la trimetoprima sulfametoxazol como la ivermectina. El segundo objetivo del tratamiento era remover las liendres, se puede utilizar peine fino metálico, se puede facilitar el proceso mediante la utilización del ácido acético que disuelve la quitina, pero hay que tomar en cuenta que interfiere con el efecto residual de la permetrina y hay que desparasitar los objetos contaminados. Se puede utilizar agua hirviendo por 10 minutos, alcohol al 70% por una hora y hay que recomendar siempre cambiar las fundas de almohada, las gorras y también se puede recomendar utilizar gorras para practicar natación y no concurrir a los areneros, esto para evitar la reinfestación y recordar siempre que la eficacia de los repelentes para piojos no está demostrada y por lo tanto no se recomienda. Después, por otro lado, tenemos a la pediculosis del cuerpo, también conocido como pediculosis de los vestidos. Es producido por Pediculus humanus, pero una subespecie distinta, que es la subespecie corporis. Morfológicamente es indistinguible de la subespecie capitis. ¿En qué difiere con la subespecie corporis? La capitis, bien. Pediculus humanus corporis tiene un gen que está ausente en la subespecie capitis. La subespecie corporis no puede vivir, no, digamos, no vive sobre la piel, sino que vive en la ropa y deposita directamente los huevos sobre la ropa. Y lo que es más importante, Pediculus humanus corporis, a diferencia de Pediculus humanus capitis, puede actuar como vector para tres enfermedades bacterianas, que son el tifus epidémico, la fiebre de las trincheras y la fiebre recurrente. Tanto el tifus epidémico como la fiebre de las trincheras se producen, digamos, por la inoculación de las bacterias a través de la materia fecal del parásito, mientras que la fiebre recurrente se produce por la destrucción del piojo por rascado con liberación de las bacterias. El cuadro clínico de la pediculosis de los vestidos consiste básicamente en prurito, que va disminuyendo con el tiempo, la eczematización por rascado, pápulas y máculas puntiformes purpúricas, lesiones urticariformes con pápula central, que se localizan fundamentalmente en la zona de contacto con la ropa, que es donde vive el parásito, a nivel vertebral, escapular, en pliegues axilares, glúteos y muslos. En algunos casos se puede observar lo que es, digamos, una forma de melanodermia que le confía al paciente un aspecto atigrado. Esto es por sustancias melanogénicas liberadas por el piojo. Puede haber asimismo máculas melanóticas a nivel yugal. Puede haber polianopatías y también conjuntivitis.
Este es, gracias, digamos, afortunadamente, digamos, es una enfermedad que es bastante infrecuente en nuestro medio. Este es un caso de la literatura. Se manifiesta por prurito, por lesiones cutáneas, que ya habíamos descrito. Se puede visualizar el piojo adulto y liendre por lo general en la ropa, pero en los casos de infestación muy importante también sobre la piel del paciente. La dermatoscopia también puede facilitar el diagnóstico. Fíjense en este caso, como se observa acá, la melanodermia y en algunos casos se puede visualizar cuando la infestación es muy importante, el parásito directamente sobre la piel del paciente. Por lo general no requiere uso de pediculicida, basta con mejorar las condiciones de higiene personal y tratamiento de la ropa. Se puede lavar a 50 grados con secado a máquina para asegurar la destrucción del parásito. Se van a utilizar pediculicidas cuando existan piojos o lindres abundantes en contacto con la piel o cuando haya sospecha de coinfestación por pediculosis del cuero cabelludo o pediculosis del pubis. En estos casos podemos utilizar permetrina, malatión, ivermectina o alcohol bencílico. Finalmente tenemos a la pediculosis del pubis, ¿sí? Que es producida por Thyrius pubis. Este piojo tiene menor tamaño que Pediculus humanus, tiene un par de patas delanteras que son más delgadas y terminan en ganchos, se utiliza para la sujeción al pelo. Atraviesa también tres estadios, la lienda eclosiona aproximadamente en una semana, atraviesa tres estadios linfales. La hembra adulta vive de 4 a 5 semanas y pone 30 huevos en total, y el adulto puede sobrevivir entre 24 y 48 horas fuera de la piel. La periculosis del pubis se observa fundamentalmente en adolescentes y adultos porque se comporta como una enfermedad de transmisión sexual, se puede manifestar como síntomas con prurito, apredominio nocturno, exploraciones por rascado y en algunas ocasiones lo que se conoce como roceola cerúlea, que se manifiesta como máculas azul grises y asintomáticas en tronco inferior y cara interna de músculos. Obviamente vamos a poder visualizar directamente al parásito, fundamentalmente en la zona de pubis, aunque cuando la infestación sea más importante se puede observar también en tronco, axilas, barba o borde de implantación de cuero cabelludo. En este caso también la dermatoscopia puede contribuir al diagnóstico y podemos visualizar al parásito en forma directa. En la infancia se va a manifestar como, digamos, infestación por lo general en las pestañas de los pacientes y puede haber un cuadro que se asocia también como oftirasis palpebrorum, que consiste en la irritación y prurito del borde de párpado y conjuntiva. El tratamiento consiste en, bueno, en los adultos rasurados y permetrina al 1% y en los niños basta por lo general con la extracción manual del parásito adulto con vaselina sólida o con aceite mineral. En el caso de la infancia, obviamente, hay que evaluar la situación de abuso, aunque hay que tomar en cuenta que la transmisión se puede producir también por ropa contaminada o por colecho. Con respecto al tratamiento de la ropa, se recomienda lavarla a 50 grados por media hora o secado con calor por 10 minutos y obviamente siempre evaluar a los convivientes para evitar la reinfestación. Bueno, eso fue pediculosis. Vamos a pasar ahora a lo que es escabiosis. La escabiosis es una ectoparasitosis producida por Sarcoptes escabio y Varia dominis. Tiene una distribución que es mundial, afecta a cualquier sexo, edad y raza, es altamente contagiosa y la transmisión se puede producir de forma directa por contacto persona a persona o en forma indirecta por medio de fomites, que son fundamentalmente la vestimenta o ropa de cama. Y hay que recordar, desde el punto de vista epidemiológico, que el parásito puede sobrevivir en la ropa hasta 48 horas. Y esto es muy importante para evaluar las estrategias para evitar la reinfestación. Clásicamente la escabiosis era una enfermedad desatendida porque se observaba fundamentalmente en países subdesarrollados o en vías de desarrollo, hasta que surgió la IAX, que es la Alianza Internacional para el Control de la Escabiosis. Fue fundada en el año 2012 y el objetivo de la IAX fue propiciar una mayor difusión de la enfermedad, definiendo criterios diagnósticos unificados para establecer medidas de control y delinear un perfil epidemiológico y el impacto de la escabiosis. Y gracias a la IAX fue que la Organización Mundial de la Salud en el año 2012 incluyó la escabiosis, perdón, en el año 2017 incluyó la escabiosis dentro del grupo de enfermedades tropicales desatendidas. Esto con el objetivo de lograr una mayor difusión de la enfermedad a nivel mundial y destinar más fondos para el tratamiento y tratar de erradicar la escabiosis, tarea que es sumamente compleja y de la cual estamos bastante lejos de estar.
Bueno, desde el punto de vista epidemiológico, afecta a una gran cantidad de personas, entre 150 y 200 millones de personas a nivel mundial. Hay 450 millones de casos nuevos por año, una mayor prevalencia en países tropicales y mayor prevalencia en poblaciones de bajos recursos, comunidades cerradas, niños y adolescentes. El impacto de la escabiosis se basa fundamentalmente en tres grandes factores. Uno es la subinfección bacteriana por Staphylococcus aureus o Streptococcus piógenes, la gran estigmatización y aislamiento y distrés que produce la escabiosis en los pacientes, y desde el punto de vista económico y de educación, porque produce un gran ausentismo escolar y laboral. Desde el punto de vista microbiológico, Sarcoptes scabia y Variadominis es un parásito obligado y permanente del hombre. La hembra mide de 0,3 a 0,5 milímetros, el macho es un poquito más pequeño, presenta 8 patas, las 4 anteriores terminan en ventosas que utiliza para la fijación. Con respecto al ciclo de vida, los huevos eclosionan luego de un periodo de incubación de 2 a 3 días, las larvas migran a la superficie cutánea y labran surcos superficiales en donde maduran al estadio adulto luego de atravesar dos estadios linfales. Todo este proceso dura aproximadamente entre 1 a 2 semanas. Finalmente, los adultos copulan en la superficie de la piel por única vez y la hembra fecunda va labrando un surco en el estrato córneo, avanzando aproximadamente de 0,5 centímetros por día, y pone los huevos aproximadamente entre 25 a 50 en 30 días y finalmente muere. Desde el punto de vista patogénico, el prurito y algunas lesiones en la piel son secundarias a un fenómeno de sensibilización al ácaro que tarda de 4 a 6 semanas. Es decir, que en la primera infestación, el periodo de incubación para el prurito y las lesiones por hipersensibilidad es de un mes, y en las reinfestaciones, como el paciente ya está previamente sensibilizado, va a ser de 24 horas. No hay desarrollo de inmunidad permanente y obviamente no cubre en forma espontánea. Entonces hay dos tipos de lesiones: lesiones primarias o específicas, que son por la acción directa del ácaro, y las lesiones secundarias, que se producen por hipersensibilidad al ácaro y por el efecto del rascado. Esto determina un gran polimorfismo lesional que muchas veces va a dificultar el diagnóstico de la sarna. Entonces las manifestaciones clínicas son el prurito y las lesiones cutáneas, que pueden ser primarias o secundarias. Comenzamos con el prurito, que es el síntoma principal. Es producido por un fenómeno de sensibilización al ácaro. Recordar la primera infestación, puede haber un periodo de incubación de 3 a 4 semanas, mientras que en el caso de las reinfestaciones puede ser de pocos días, incluso hasta 24 horas. Ese predominio nocturno suele ser bastante intenso y altera la calidad del sueño. Algo bastante característico, sobre todo en recién nacidos y lactantes, es el signo de la guitarra. Uno pone al paciente sobre la camilla y ya ve cómo se está rascando el abdomen o, bueno, los miembros, ¿no? Acá otro paciente rascándose, esto se conoce como signo de la guitarra. Las lesiones primarias son de dos tipos: las galerías, surcos o túneles, que son patognomónicos, tienen un color piel normal o color grisáceo característico y son incurvados o con forma de S. Y por otra parte, tenemos también la eminencia cariana de Basén o vesícula perlada, que se encuentra al final del túnel y es donde la hembra muere al completar el desove. Es muy importante acostumbrarse a aprender a ver los surcos y acostumbrarse a verlos porque nos certifican el diagnóstico de escabiosis. Fíjense acá, todos los surquitos de los pacientes, acá en cara entero de muñecas, palmas y también plantas de pies. En la dermatoscopia también se puede visualizar, ya lo conocen, esto es un signo muy característico, el signo de la ala delta, que es una estructura grisácea de forma triangular, que es el extremo ventral de la hembra adulta. ¿Mm? Bien, después tenemos las lesiones secundarias, que pueden ser por hipersensibilidad inmediata, que son las micropápulas, o las pápulas o placas eritematohematosas, también conocidas como ronchas. Lesiones por hipersensibilidad retardada, que son las papulovesículas, también conocidas como lesiones prurigoides o prurigoacarino. Y los nódulos escabióticos, o por rascado, que son las excoriaciones. Vamos a comenzar entonces con las micropápulas. Las micropápulas, fíjense acá cómo se pueden visualizar a nivel de tronco, abdomen y en los miembros. Las ronchas, las lesiones prurigoides, algunas de ellas excoriadas, las lesiones, los nódulos, las excoriaciones por rascado, y fíjense acá cómo vemos las excoriaciones con un trayecto lineal que es producida por el rascado del paciente. Es muy importante conocer también la distribución de las lesiones, que es siempre regional y simétrica, y es variable según la edad. Entonces describimos una topografía lesional para el recién nacido, para el lactante y para niños, adolescentes y adultos. En los recién nacidos la distribución es generalizada,
afecta palmas, plantas y polos cefálicos, a diferencia de los adultos y adolescentes, y puede haber hitodermia o sarna noruega. Fíjense en estos casos, la distribución generalizada con compromiso extenso de tronco, miembros y también de polo cefálico. En los lactantes también puede haber compromiso de polo cefálico, cuello, palmas y plantas. Puede ser generalizado, pero por lo general no se manifiesta como eritrodermia, como puede llegar a ocurrir en el recién nacido. Fíjense acá, compromiso de cuero cabelludo. Importante esto porque es una causa frecuente de falla de tratamiento cuando no se aplica tratamiento tópico sobre el cuero cabelludo del paciente. Y en algunos pacientes, por reacciones de hipersensibilidad importantes, se pueden gestar como lesiones incluso pustulosas. Fíjense, recuerden acá siempre evaluar en los lactantes palmas de mano y plantas de pies. Y niños, adolescentes y adultos ya adopta la distribución clásica en axilas, muñecas, espacios interdigitales, área perumbilical, glúteos, areola y zona genital, que son distribuciones clásicas de la sarna. Fíjense, zona perumbilical, ¿sí? Superficie ventral de muñecas. Y bueno, ¿cuáles son las complicaciones de la escabiosis? La exematización por rascado o por aplicación de tratamientos tópicos, esto es muy frecuente en la práctica por la aplicación de permetrina, o la sobreinfección por Streptococcus piógenes o por Staphylococcus aureus. Pueden ser locales las complicaciones, como impéticos, celulitis o abscesos, o puede haber complicaciones sistémicas secundarias a la sobreinfección, como la fiebre reumática, la glomerulonefritis postestreptocóxica o la sepsis en casos aislados. Fíjense acá la exematización, la sobreinfección con estas costras melicéricas, por Staphylococcus aureus, y todo lo que dijimos hasta ahora fue para las formas clásicas de sarna. Pero hay formas que son más atípicas, que son la forma costrosa o noruega, la nodular, la ampollar y la enérgica. La sarna costrosa se observa fundamentalmente en pacientes con alguna causa de inmunocompromiso. Puede ser HIV, pacientes añosos, pacientes con síndrome de Down, diabetes, trasplantados o cáncer. Acá la característica es que la distribución es generalizada y las lesiones suelen ser muy queratóxicas. Puede haber placas escamocostrosas o placas que tienen un aspecto que es más psoriasiforme. Y el prurito puede estar ausente porque el paciente tiene déficit de su sistema inmunitario. Puede haber también linfadenopatía y eosinofilia, síntomas sistémicos. Fíjese esta paciente, una colega del hospital alemán, una paciente de sexo femenino, 81 años de edad, hipertensa, diabética, estaba en tratamiento por eczema con metotrexate hace aproximadamente un año y es derivada por falta de respuesta al tratamiento. Acá, cuando vemos las muñecas, vemos surcos, la dermatoscopía podemos visualizar directamente a la hembra y se realizó la escarificación de una de las lesiones con inclusión en aceite mineral. Acá vemos al parásito adulto con la microscopía y acá también los huevos y la materia fecal del parásito. Bien, después tenemos la sarna nodular, ¿sí? En la cual la manifestación clínica principal son los nódulos. Y esto se produce por alergia o una hipersensibilidad a la antígena de la cutícula de Sarcoptes scabiei. Se manifiesta fundamentalmente por nódulos de 1 centímetro, rojizos amarronados, es extremadamente pruriginosa y las lesiones se localizan fundamentalmente a nivel de axila, zona periumbilical y genitales externos. Generalmente tiene una evolución que es muy prolongada porque el diagnóstico es difícil y no se realiza en tiempo y forma. Después tenemos también la sarna ampollar, que requiere una sospecha diagnóstica muy importante, es difícil de diagnosticar también. Se manifiesta por ampollas flácidas o tensas. La distribución también es típica, con o sin prurito. Y unas breves palabras sobre la sarna animal, porque es un motivo de consulta muy frecuente. Es producida por Sarcoptes scabiei, pero subespecies distintas, varia canis, catis, bovis, x o suis. Parasitan ocasionalmente al hombre, producen un parasitismo frustro y el cuadro se autolimita en un periodo de 1 a 3 semanas. Desde el punto de vista clínico, la diferencia va a ser, ¿por qué? Porque solamente presenta lesiones por hipersensibilidad, no presenta lesiones de tipo primario porque el parasitismo en este caso es accidental. ¿Cuándo vamos a sospechar el diagnóstico? Desde el punto de vista epidemiológico, por la presencia de convivientes con prurito, por el antecedente de un viaje reciente, o tener un familiar en una institución cerrada, o por contacto, digamos, con pacientes que hayan tenido diagnóstico de sarna. Desde el punto de vista clínico, va a haber prurito, distribución típica de las lesiones y hay que ver, digamos, y tratar de identificar los surcos que certifican el diagnóstico. Y como prueba complementaria podemos hacer el test de Müller, que es la clasificación de las lesiones con bisturí o con aguja. La depositamos sobre un portaobjetos, ¿sí? Lo cubrimos con un porta, con aceite mineral y podemos visualizarlo directamente con el microscopio. Y la dermatoscopia obviamente nos ayuda con el signo del ala delta.
A partir del surgimiento de la dermatoscopia con luz ultravioleta se han descrito nuevos signos dermatoscópicos. La dermatoscopia con luz ultravioleta realza el surco y permite la visualización del cuerpo entero del parásito, lo que se conoce actualmente como signo de la bola. Entonces, ¿cuáles serían las ventajas de la dermatoscopia con luz ultravioleta en la sarna? Que realza el cuerpo entero del parásito y realza la pared del surco. Esto es todavía más importante para pacientes con fototipos altos o con lesiones que son muy queratóxicas porque facilita la visualización digamos, del parásito con la dermatoscopía. Con respecto al tratamiento, bueno, vamos a implementar medidas medioambientales, ¿sí? Y tratamiento del paciente propiamente dicho digamos, con formulaciones locales o formulaciones sistémicas. Desde el punto de vista de las medidas medioambientales, hay que tratar al caso índice y a todos los convivientes o contactos directos durante el último mes, y el inicio tiene que ser simultáneo para evitar la reinfestación mutua. Muy importante el cuidado de la ropa, ¿sí? Que es una causa muy frecuente de falla de tratamiento, tanto ropa personal como la ropa de cama. Se puede lavar con agua caliente a 50 grados centígrados, se puede hacer lavado a seco o lo que es más fácil de recomendar es que se coloque la ropa en bolsa cerrada durante 48 a 72 horas y así nos aseguramos la muerte del parásito. Con respecto al tratamiento local, la mayor parte de los productos disponibles son acaricidas eficaces, se utilizan esquemas de aplicación en días alternos, se colocan a la noche sobre la piel seca y se retiran con el baño matutino. En los niños y adultos se tienen que poner de los cuellos hasta los pies y en los lactantes recordar aplicar en todo el cuerpo, incluyendo cuero cabelludo y cara, porque ellos también tienen compromiso en esas localizaciones. Entonces, tratamiento local tenemos al azufre precipitado al 5 o 10%, la permetrina al 5%, el benzoato-bencilo al 12,5 o 25%, dependiendo de la edad del paciente, y la ivermectina al 1%. El azufre precipitado 5 o 10% actúa como acaricida y queratolítico, se formula como loción, crema o ungüento, se utiliza una aplicación diaria por 3 días consecutivos y se repite a los 7 10 días. Como grandes ventajas que tiene un olor que es muy desagradable, engrasa la piel y ropa y es muy irritante, pero es muy económico. Y se puede utilizar en el embarazo y lactantes menores de 2 meses de edad. El benzoato bencilo al 12,5 o 25% tiene un mecanismo de acción que consiste en el bloqueo de los espiráculos respiratorios y produce la muerte por asfixia del parásito. Se formula como loción emulsión. Generalmente está coformulado con la permetrina y la benzocaína. Y lo que se utiliza es como potenciador del efecto de la permetrina. Se aplica durante 24 horas y se lava y se repite a los días 7 y 14. Los efectos adversos son eczematización y dolor. No se puede utilizar en el embarazo ni tampoco en la lactancia. Está recomendado únicamente a partir de los 2 años de vida en niños de 2 a 5 años al 12,5% y en adultos al 25%. Hay formulaciones en nuestro país que vienen conformuladas con la permetrina para potenciar el efecto. Por ejemplo, permetrina al 2,5 con benzocaína al 2 para aliviar el prurito y benzoato bencilo al 11,4%. Después tenemos la permetrina al 5% que bloquea los canales de sodio del parásito, que produce la muerte por parálisis. Muchas veces es coformulado con benzocaína para aliviar el prurito. Se aplica por 8 a 12 horas en 3 aplicaciones al día 0, 5 y 10. Como efecto adverso produce prurito o irritación. La gran ventaja es que hay una baja resistencia y baja toxicidad para este producto y es de primera elección, repito, de primera elección en embarazadas y lactantes mayores de 2 meses de vida. ¿M? En la práctica también lo estamos utilizando para menores de 2 meses. Ahora vamos a ver bien cómo sería el esquema de aplicación para pacientes de edad pediátrica. Las formulaciones comerciales son permetrina al 5% sola, que es lo que conocemos clásicamente como Dermoper, permetrina al 5 con benzocaína al 2%, o permetrina al 2,5 con benzocaína al 2 y benzoato bencilo al 11,4 para potenciar el efecto de la permetrina. Después tenemos la ivermectina al 1%, que tiene un mecanismo de acción que consiste en bloquear los canales de cloro dependientes de GABA y glutamato en las neuronas y fibras musculares del parásito y produce la muerte por parálisis. Se formula como crema o como loción para el caso particular de la escabiosis. Se aplica durante 8 o 12 horas y se repite al día 7 y al día 14. Los efectos adversos son prurito e irritación, pero por lo general es bien tolerada. Está licenciado su uso únicamente a partir de los 6 meses de vida. No se puede usar en el embarazo o lactancia porque no está autorizado. Pero bueno, esto está en revisión y aparentemente, digamos, podría utilizarse en el embarazo y lactantes menores de 6 meses, pero no está licenciado su uso.
Las formulaciones comerciales son la ivermectina 1%, que en nuestro país viene para la rosácea nada más, pero bueno, nosotros obviamente en nuestro país no viene disponible para su uso digamos, en el caso de la sarna. Después tenemos el tratamiento sistémico, que es la ivermectina. El blanco son los canales de cloro dependientes de glutamato y de GABA. Inhibe la neurotransmisión, produciendo las muertes por parálisis digamos, y asfixia del parásito. Los mamíferos no tenemos canales de cloro dependientes de glutamato y los canales dependientes de GABA solamente se encuentran en el cerebro central. Como la ivermectina no atraviesa la barrera hematoencefálica, es segura para nosotros. Es acaricida, no es ovicida, por lo tanto requiere aplicarla nuevamente. ¿Cómo es la dosis? De 0,2 microgramos por kilo, con una máxima dosis por toma de 12 miligramos. Se repite a los 14 días. El efecto adverso es prurito, cefalea, náuseas y dolor abdominal, pero generalmente esto no lo vemos en la práctica, se ve, digamos, con altas dosis y sobre todo en el caso de la filariasis, en la que se produce lisis masiva de parásitos, una vez que la ivermectina los mata. Hay que administrarse con precaución en pacientes que ya toman valproato, barbitúricos o benzodiazepinas y recordar que no está licenciada para el embarazo, para la lactancia o para menores de 5 años y o 15 kilos. Pero esto último está en revisión. ¿eh? Fíjense, esta es una revisión sistemática y metoanálisis del uso de la ivermectina en el embarazo. Repito, no está licenciado su uso, pero está en evaluación. Entonces, ¿de dónde sale la contraindicación o la no recomendación de la ivermectina en el embarazo? Bueno, digamos, de modelos murinos en los cuales es teratogénica para ratas de laboratorio, pero en estos casos se utilizaron dosis de 20 a 600 veces superiores a licenciadas para los seres humanos. Y por otro lado, se considera también que durante décadas ha habido administración inadvertida de ivermectina en el embarazo durante campañas de distribución masiva para el tratamiento de oncocercosis y filariasis linfáticas, sobre todo en países del continente africano. Entonces, luego de esta revisión, se llegó a la conclusión de que la ivermectina parece no ser teratogénica con las dosis habituales, pero no se puede descartar el riesgo. Es decir, sigue sin estar licenciada para su uso en el embarazo, pero esto está en revisión y en los próximos años podría autorizarse. Algo similar ocurre con los niños de menos de 15 kilos de peso. No, digamos, habría, digamos, complicaciones para su uso en menores de 15 kilos, pero la administración tampoco está licenciada para chicos menores de 5 años y menores de 15 kilos de peso. Entonces, ¿qué formulaciones comerciales tenemos en nuestro país? Bueno, ivermectina como comprimidos de 6 miligramos. Pero hace unos años surgió la formulación en gotas por un laboratorio argentino. 1 mililitro digamos, equivale a 33 gotas, que son 6 miligramos de ivermectina. Una gota son 0,18 miligramos de ivermectina, que son 180 microgramos de ivermectina. Es decir, la dosis es de una gota por kilo por dosis. Fíjense que un frasco rinde igual que 20 comprimidos de ivermectina y rinde para un tratamiento completo de 5 adultos y de 60 kilos. Es decir, es fácil de tomar para los chicos porque viene como gotas, y además es barata y es rendidor, ¿sí? Así que la verdad que es bastante útil para la práctica diaria. Bien, ahora vamos a ver cómo sería el algoritmo terapéutico en la población pediátrica. Esto es la versión oficial sacada de los consensos. En primer lugar, población pediátrica. Nos preguntamos, ¿pesa más o menos de 15 kilos? Si pesa más de 15 kilos, el tratamiento va a ser como en el resto de la población, ¿sí? Nos tenemos que preguntar si hay contraindicación o riesgo de fracaso con tratamiento tópico. ¿Por qué? Porque teóricamente la permetrina tópica es la primera elección de acuerdo con las guías. Entonces, si la respuesta es no, hacemos permetrina como primera elección. Si la respuesta es sí, ivermectina con o sin permetrina. Repito, esto sacado de las guías de los consensos internacionales, nosotros en nuestro medio para adultos, niños mayores de 15 kilos, estamos utilizando directamente ivermectina bioral, no tanto permetrina. Ahora bien, cuando el niño pesa menos de 15 kilos, es la duda. ¿Por qué? Porque no está licenciada ni autorizada la ivermectina para chicos menores de 15 kilos. Entonces ahí va a depender de la edad del paciente. Si tiene menos de 2 meses, azufre precipitado. Si falla, está recomendada la permetrina como segunda elección.
Si tiene entre 2 meses y 2 años de primera elección permetrina, porque si recuerdan, la permetrina ya se puede utilizar a partir de los 2 meses de edad. Y si tiene más de 2 años, directamente le permiten y si falla, benzoato-bencilo como segunda opción. Esto es en la guía, digamos, en los consejos internacionales. Nosotros en la práctica, a chicos menores de 15 kilos, de menos de 2 meses, también estamos utilizando la permetrina, ¿sí? Digamos, por ahí lo utilizamos durante un periodo de tiempo más corto, en vez de 6 a 8 horas, durante un periodo de 4 a 6 horas, pero utilizamos permetrina. ¿Por qué? Porque no estamos usando azufre precipitado. ¿Mm? Entonces, recordar, embarazadas y niños de menos de 15 kilos, utilizamos permetrina como primera elección. Niños más de 15 kilos o, digamos, adolescentes o adultos, si no existe contraindicación, utilizamos la ivermectina como primera elección. Cuando hacemos retratamiento, cuando el prurito persiste más allá de 4 semanas, cuando empeora el rash o cuando reaparecen los surcos. ¿Y cuáles son las causas más frecuentes de falla de tratamiento? La aplicación incorrecta, la resistencia se sospecha, pero prácticamente no habría, o la infestación. Esto más frecuentemente en la práctica porque el tratamiento, digamos, de la ropa no se hizo en forma adecuada. Entonces, ¿qué es lo que próximamente vendría para la escabiosis? Que, bueno, la, la autorización de uso de ivermectina para embarazadas y recién nacidos y niños de menos de 15 kilos, y los nuevos tratamientos como el Spinosad en loción o emulsión, que se puede utilizar a partir de los 4 años, o la moxidectina, que se utiliza en una única toma, a diferencia de la ivermectina, que requiere 2 tomas. Bien, pasamos ahora a la tungiasis. La tungiasis es la infestación producida por Tunga penetrans. Es endémica en África, Centro y Sudamérica. Y el parásito vive en suelos arenosos y secos. La infestación se produce por el contacto de la piel desnuda con la hembra fecunda que está localizada en el suelo. Entonces, la hembra fecunda labra un túnel, se ubica en el estrato nebuloso y expone su vientre al exterior a través de un orificio de queratina. A medida que se alimenta, libera los huevos y el excremento al medio ambiente, y en el suelo las larvas eclosionan de los huevos y maduran al estadio adulto y parasitan nuevamente al hospedero. Se manifiesta como lesiones inflamatorias de aspecto nodular o forunculoide, que son dolorosas a medida que aumenta el tamaño y se localizan en los espacios interdigitales de pies, surco subungual y plantas, que es la zona de contacto con la hembra adulta. Las complicaciones son la infección, ulceración, gangrena o autoamputación, pero en casos anecdóticos y muy extremos. Fíjense acá, vamos a ver esta lesión de aspecto forunculoide a nivel de zona periungual. También se han descrito signos dermatoscópicos que son fundamentalmente tres: el halo blanquecino, acá lo vemos, que representa el abdomen dilatado del parásito cargado de huevos, ¿sí? Acá tenemos los huevitos. Área azul-gris, que es el exoesqueleto o el intestino del parásito, y un área amarronada, ¿sí? Que es el segmento posterior del parásito, que es la zona a través de la cual salen los huevos. Fíjense, este paciente nuevamente vemos esta área blanco-amarillenta, que es el abdomen dilatado, el área azul-gris, que es el intestino del parásito, y esta zona amarronada, que es el extremo distal del parásito. Bien, con respecto al tratamiento, consiste en la extirpación aséptica de cada hembra en forma completa, cobertura antitetánica y por lo general se recomienda la administración de 200 microgramos por kilo vía oral en dosis única de ivermectina. Pasamos a la miasis. La miasis es un término que hace referencia a la invasión de tejidos vivos por larvas de insecto. Se puede clasificar como miasis cavitaria, de orificios naturales, que pueden ser los senos paranasales o conducto auditivo externo, o miasis cavitaria de las heridas. Y después tenemos también las miasis cutáneas, que son la miasis forunculoide y la miasis lineal rampante, también conocida como larga migrans cutánea. Con respecto a la miasis de las heridas, es producida por Cochleoma omnivorax, que deposita directamente los huevos en los bordes de la herida. Esto se va a manifestar como dolor, molestias, dolor intenso. Se puede complicar con sobreinfección bacteriana y con destrucción de tejido. El tratamiento consiste en administrar ivermectina en 200 microgramos y se repite la dosis a las 24 horas. Y también se puede aplicar éter para facilitar la extracción de las larvas con pinza. Y por lo general se recomienda la utilización de antibióticos y antitetánica por el riesgo de sobreinfección. No es se ve, pero no es tan frecuente en nuestro medio. Esto es un caso de la literatura. Fíjense cómo está la herida y acá se puede visualizar directamente las larvas. Después tenemos la miasis forunculoide, que es producida por Dermatobia hominis, que es un insecto que se conoce también como ura. En este caso, a diferencia de Cochleoma omnivorax, no deposita directamente los huevos sobre la piel del hospedero, sino que lo deposita
sobre la cara ventral de un insecto hematófago que a su vez, al picar al hospedero, traslada los huevos a la superficie de la piel, ¿sí? Esto, digamos, se conoce como mecanismo de foresis. Se manifiesta por un nódulo inflamatorio centrado por un orificio, puede haber secreción o percibirse movimiento y se manifiesta por prurito y por dolor. Fíjense este paciente, vean acá cómo se observa la secreción y cómo se ve el movimiento de la larva. Desde el punto de vista dermatoscópico también se han descrito hallazgos, ¿sí? Se pueden visualizar diferentes estructuras, por ejemplo, un orificio central rodeado de vasos dilatados, una estructura amarillenta central y lo que se conoce como anillo luminiscente. Fíjense, esta es la larva extraída y fíjense acá el anillo luminiscente que se ha descrito en la dermatoscopía. El tratamiento consiste en aplicar vaselina, que esto al dificultar la respiración de los parásitos de la larva facilita la salida. También se puede aplicar gas en bebida en éter para inmovilizarlas. Esto a veces es medio controvertido porque se dice que dificulta la visualización si la larva no se mueve. Y por lo general lo que se realiza es tratamiento quirúrgico, extracción manual de la larva tras un orificio práctico en la piel. Entonces se puede hacer con anestesia local, una incisión pequeña con bisturí o directamente con un punch de 4 o de 6 milímetros. Y bueno, si hay una gran cantidad de larvas, está indicada la aplicación de la administración de ivermectina. Si hay una gran cantidad de lesiones, generalmente lo usamos porque la ivermectina es inocua y bueno, y para asegurarnos de que todos los parásitos estén muertos. Y finalmente tenemos la larva migrans, que es una ectoparasitosis producida por dos especies de Uncinaria, Ancylostoma brasiliense, que es un parásito del perro y gato, y Ancylostoma caninum, que es un parásito del perro. Se adquiere al poner en contacto la piel con tierra contaminada con heces de perro y gatos infectados. El hombre es un hospedero accidental y al no poder completar el ciclo, digamos, las larvas quedan migrando en la piel hasta que mueren. Entonces, ¿cómo sería el ciclo de vida? Los gusanos adultos se aparean en el intestino de los perros definitivos, que son los perros y gatos. Los huevos son liberados al suelo con las heces de perros y gatos. Las larvas emergen de los huevos en un periodo de 1 a 2 días. Y las larvas filariformes penetran en la piel del hospedero y al no poder completar el ciclo, porque es un parasitismo occidental, migran a razón de varios centímetros por día. Las lesiones características son lesiones lineales eritematosas de 1 a 2 milímetros de ancho, que tiene un trayecto que es caprichoso, que son erráticas, y esto es bastante característico, y va desapareciendo gradualmente en las zonas distales a la larva. La localización es en pies, manos y nalgas, que son las zonas de contacto con la larva filariforme, y bueno, es muy importante el antecedente epidemiológico de contacto con tierra buena contaminada en zonas endémicas. El tratamiento es, si hay menos de 5 larvas, se utiliza tiabendazol al 5% en crema. Se ha descrito que se puede utilizar gas freón o nieve carbónica, es un tratamiento viejo, se puede combinar con criocirugía, hoy por hoy. O si hay más de 5 larvas, se puede utilizar tiabendazol 25 miligramos por kilo por día, cada 8 horas durante 7 días, o más simplemente ivermectina 200 microgramos por kilo en dosis única. Entonces, como puntos a destacar, para la articulosis, recordar que el diagnóstico es sencillo y que el tratamiento es de elección, de primera elección hoy por hoy, es con ivermectina local. Recordar que requiere una segunda aplicación porque no tiene efecto vicida y recomendar también la descontaminación de fomites, que es una causa muy frecuente de falla de tratamiento y de refestación. Y con respecto a la escabiosis, acostumbrarse a aprender a visualizar los surcos porque son de gran ayuda para el diagnóstico y nos permiten certificar el diagnóstico. Digamos, recordar que las lesiones secundarias pueden ser muy polimórficas y esto a veces dificulta el diagnóstico también. Recordar en recién nacidos y lactantes el compromiso de polo cefálico, palmas y plantas para aplicar el tratamiento tópico en dichas localizaciones para evitar, digamos, la falla de tratamiento. Y con respecto al tratamiento, el tratamiento de elección hoy por hoy que estamos utilizando, esto para aclarar dudas, es en mayores de 5 años y 15 kilos ivermectina bioral como primera elección. Recordar también asimismo que con respecto a los adultos, la ivermectina bioral es segura en la lactancia y por lo tanto en pacientes embarazadas también, perdón, en pacientes que están dando, en pacientes digamos, que están dando lactancia, se puede utilizar. No se utiliza en el embarazo, no se utiliza en el embarazo, entonces de primera elección es la permetrina a nivel tópica, ¿sí? Esto está en revisión y más adelante podría autorizarse para el embarazo, pero actualmente no se utiliza para el embarazo. ¿Y qué es lo que pasa con niños menores de 15 kilos? Bien,
no está licenciada hoy por hoy ivermectina, y entonces estamos utilizando la ivermectina, perdón, la permetrina. La permetrina en forma tópica, incluso en niños menores de 2 meses. Bueno, eso fue todo. Bueno, ante cualquier duda me pueden contactar por mail, claro, se lo voy a dejar a las coordinadoras y yo les puedo responder las dudas que tengan. Muchas gracias por su atención.